Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Como recién presentaba Alejandro, mi nombre es Fernando Alí, soy médico psiquiatra, deportólogo y especialista en administración hospitalaria, docente de esta casa de estudios. Y hoy en este primer conversatorio tenemos a Felipe, que es el primer residente de cuidados progresivos de la República Argentina, a Pablo Marchetti, que es subdirector médico del Sanatorio Güemes, especialista en medicina interna y en gerontología, a Mariano Salerno, es el director de atención de políticas de cuidado de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, médico recibido en la UNLP y especialista en medicina general, y a Ariel Sáenz de Guinoa, director ejecutivo del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, Hospital Néstor Kirchner, que es médico especialista en medicina de familia, médico especialista en medicina interna, docente universitario y magíster en economía de la salud. Previo a arrancar en este conversatorio, introducir brevemente que la gestión por cuidados progresivos es medianamente nueva, tiene varias normativas que se han escrito en el Ministerio de Salud de la Nación, tiene la nueva residencia, pero lo rico y lo importante de esto es quiénes son los gestores que hacen que este modelo viejo de atención a la enfermedad o atención a la patología o a la patología monocausal que se llevaba muchos recursos de los hospitales o que organizaba los hospitales por servicio, lo transforman en una nueva estructura hospitalaria donde se organizan, se estructura por necesidad del paciente, por políticas de cuidado y optimizando también los servicios. Para que suceda esto, la letra escrita, hacen falta los gestores. Y es la experiencia que queremos llevarnos hoy, que nos cuenten cómo lo han logrado, cuáles son las dificultades que se han encontrado, desde cada uno de sus roles institucionales. Así que, si te parece, empezamos con Pablo. La idea es que nos cuente un poco qué unidades son fundamentales en la gestión por cuidados progresivos, cuáles son las políticas institucionales que pudo llevar adelante y, por supuesto, algo en relación al alta del paciente, al alta hospitalaria. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a los organizadores del encuentro. Para mí es un gusto poder estar acá. A veces es difícil hablar de lo que hacemos todos los días, porque nada, es lo que uno hace desde que llega hasta que se va a casa, y entonces tratar de contarles lo que vamos haciendo es muy lindo, pero también es un desafío decir lo que uno quiere decir sin esperar cosas que quizás podríamos haber dicho y no haberla, pero lo voy a intentar. Si uno tuviera que decir para mí cuáles son las 3 o 4 áreas fundamentales para que la asistencia en cuidados progresivos pueda ser posible, lo primero que hay que entender es que los cuidados progresivos lo que dicen es que es una medicina que está centrada en el paciente, no en la institución, no en los servicios, sino que en la persona, ante lo cual nosotros tenemos que ser capaces de adaptar lo que hacemos a lo que necesita el paciente, para que el paciente tenga el cuidado adecuado en el momento oportuno. En ese sentido, 3 experiencias que tenemos en el sanatorio y que me parece que son muy valiosas o quizás sean valiosas para poder compartir. Lo primero, tenemos algo que se llama Centro de Control de Operaciones, que no está manejado por médicos y lo que hace es una especie de torre de control, como si fuera un aeropuerto, que entiende todo lo que está pasando con todos los pacientes que están relacionados con la atención en el sanatorio. Y eso empieza antes de que el paciente llegue al sanatorio. Cuando una ambulancia está en una casa y atiende un paciente y dice, hay que derivarlo, vieron que todos los servicios de ambulancia levantan el teléfono y dicen, bueno, ¿dónde lo derivo? Cuando lo deriva al sanatorio ya sabemos qué tiene el paciente, ante lo cual podemos prepararnos para lo que va a llegar. Hay patologías en las cuales esto tiene un valor relativo. Un paciente que tiene cefalea, bueno, tenemos que llegar y ver qué tiene. Ahora hay patologías con hora de oro, por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular en ventana terapéutica, un infarto de miocardio, en el cual saber 50 minutos antes que ese paciente nos va a llegar permite adaptar nuestra estructura para que hemodinamia esté preparado el enfermero que le tiene que hacer el electro, esté preparado los cardiólogos, tener una cama en unidad coronaria. Primera parte, eso no lo hacemos los médicos. Tenemos un centro que nos avisa, mira, está llegando tal paciente con tal patología, hay que prepararse. Y eso hace que haya una cama disponible, haya un equipo médico, haya un equipo paramédico que esté dispuesto a poder atenderlo. Una de las grandes cosas que nos pasa hoy por hoy en la medicina, pasaron 2 cosas, que son: los pacientes se volvieron más complejos, vos recién hablabas del unicausal, hoy por hoy la gente tiene
aumentó la expectativa de vida, las condiciones de salud hicieron que la vida se prolongue y esto hace que la gente llega a la atención no con un problema único, sino con un montón de problemas que necesitan ser resueltos. Y la segunda cosa que pasó por el otro lado es que los servicios médicos, la atención médica se hiperfragmentó. Hoy por hoy tenemos especialistas en operar una mano, tenemos médicos que se encargan del nervio óptico, ante lo cual tenemos una cosa de pacientes más complejos y medicina más fragmentada, ante lo cual una de las cosas que pusimos en el sanatorio que nos parece fundamental es el trabajo en equipo. Tenemos que ser capaces nosotros de trabajar como equipo de salud, que esto es lindo, fácil de decirlo, pero después hacerlo no es tan simple, y ese equipo tiene que tener un capitán, tiene que tener, los autos vieron que tienen 5 asientos, pero tienen un volante solo. Entonces, tiene que haber un capitán de equipo, y para nosotros el capitán es el médico clínico. Tener un médico clínico al lado de cada paciente que se interna hace que el seguimiento del paciente tenga una visión integral. ¿Por qué? Y porque el oftalmólogo es especialista en el ojo del paciente, el hepatólogo es especialista en el hígado del paciente y el clínico es especialista en el paciente. Entonces, ante diversas especialidades que pueden pujar, lo voy a decir así, por intereses, no intereses económicos, sino intereses de salud, es decir, para mí este paciente necesita estar anticoagulado, necesita recibir tal fármaco, necesita recibir tal cosa, que haya un médico que sea especialista en el paciente global, nosotros consideramos que eso es el clínico, hace que se pueda generar una mirada interdisciplinaria en la cual lo que prime es la atención del paciente y no la opinión del especialista. Por eso, por ejemplo, nosotros, cada paciente adulto que se interna tiene un médico clínico asignado. Salvo los partos, porque el parto no es una enfermedad, todos los pacientes que se internan tienen un médico clínico. En algunos casos el médico clínico será el responsable de la atención y en otros el médico clínico será un acompañante, porque por supuesto un paciente que se interna con una colecistitis, el cirujano va a ser el que tenga la primera voz, pero siempre va a tener un clínico al lado que trabaje con ellos. Y en ese contexto, por ejemplo, desde el shock room, desde la unidad de urgencias, nosotros tenemos 2 coordinadoras en el shock room, una es emergentóloga y la otra es clínica. Ante lo cual, la atención del paciente con un capitán, que es el médico clínico, va de una punta a la otra. Y la transmisión de información se da entre equipos que trabajan juntos. Ante lo cual tenemos una sola historia clínica que es electrónica, que permite que la transmisión de información sea fluida, que permite que el lenguaje sea común. Y el tercer área, que me parece fundamental, también es el trabajo en equipo en enfermería. La enfermería está presente en todas las áreas del paciente. Desde que el paciente consulta en la demanda espontánea, y el enfermero tiene que o tomarle la presión o hacerle un electro o lo que fuera, hasta el paciente que está en terapia intensiva, siempre hay un enfermero al lado del paciente. Ante lo cual, las instancias de comunicación para que el paciente esté bien atendido en todos lados tienen que ser instancias fluidas. Ante lo cual, todos los pacientes tienen un clínico, tienen un enfermero al lado y esos equipos se tienen que constantemente estar en comunicación. Esto lo que hace es que nos pongamos nosotros al servicio del paciente y no el paciente al servicio nuestro. Solo para terminar, cuando hablabas del alta médica, el alta de internación es uno de los momentos más importantes y es uno de los momentos en los cuales hay trabajos escritos, es uno de los momentos en los cuales se producen más fallas en la atención. ¿Por qué? Porque un paciente que vivió con nosotros 4, 5, 6, 7 días, le soltamos la mano y vuelve a la vida previa, ante lo cual es responsabilidad nuestra hacer que ese paciente cuando se va a la casa tenga las condiciones de atención que son necesarias. Entre lo cual hay 3 cosas que tenemos que hacer siempre. Hay una primera, que es, perdón por lo que voy a decir, pero es darle bola al alta. Muchas veces los médicos estamos muy preocupados, yo vengo de la medicina interna, estamos muy preocupados por hacer diagnóstico, para hacer tratamiento y después mandamos a que le dé el alta al residente de primer año que llegó la semana pasada, que todavía no sabe ni cómo se escribe su nombre y lo ponemos, che, dale el alta al paciente. No, el momento del alta es un momento muy importante, es un momento en el cual hay que dedicarle tiempo. El alta es un momento presencial, un momento de encuentro entre el médico, el paciente y la familia para explicar lo que pasó, sacarse dudas. Hay algo que se llama conciliación terapéutica, que es, ¿qué tomabas antes de internarte? ¿Qué te estoy dando? Para que no nos pase que el paciente se vaya con diclofenac, ibuprofeno, tramadol y morfina. ¿Por qué? Y porque uno me dio uno, otro me dio el otro me dio la tía y el otro yo lo tomaba antes de internarme. Entonces, eso es una tarea que es responsabilidad nuestra, generar todas las dudas. Y la tercera cosa que nos parece que es muy importante son los controles de consultorio de posalta. Nosotros tenemos desarrollada toda un área de control post-alta. ¿Qué significa? Que en la semana, 10 días después de haberse ido de alta, todos los pacientes son citados al sanatorio para poder tener un control en el cual se chequea que lo que pasó en la internación siga ocurriendo,
que si hubiera alguna duda poder corregirla y si en la casa pasó algo que no estaba esperado poder hacerlo. Nos parece que de esa manera podemos ir trabajando en una ida y vuelta que genera que el paciente está en el medio, que nosotros trabajamos en equipo, que nos comunicamos mucho y que tratamos de adaptar nuestra atención a lo que el paciente necesita. Lo último que voy a decir es una frase que me dijeron a mí cuando estaba en primer año, es que si vos te encontrás con un paciente y después de la charla, después de tu encuentro médico, el paciente no entendió, es culpa mía, no es culpa del paciente. Ante lo cual nosotros tenemos que trabajar para que nuestros pacientes entiendan, sepan, conozcan, se empoderen de su propia salud y nosotros poder trabajar como equipo de salud para acompañarlos y cuidarlos. Muchas gracias, Pablo. Esto que comentaba recién, la importancia de que lo está llevando a la práctica. No solo está escrito, sino que está sucediendo. Y en ese caso también tenemos, desde su rol de director ejecutivo, Ariel comenzó con un hospital, ya con el formato de cuidado, de gestión por cuidados progresivos, pero también va evolucionando y se va encontrando con cosas que hay que resolver y solucionar. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, a los presentes. Muchas gracias, Fernando, y a los compañeros. Bueno, sí, nosotros, yo voy a hablar de la experiencia del Hospital El Cruz, un hospital joven, 2007 hasta ahora, pero su primer director fue Arnaldo, así que muchas de las cosas, que a pesar de ser un hospital joven, muchas de las cosas que hoy estamos hablando fueron hechos fundacionales para el Hospital El Cruce. Y uno de estos, para los cuidados progresivos, nosotros creemos que es fundamental tener una atención, una gestión centralizada en gestión de pacientes. Nosotros cuando empezamos, la gestión de pacientes era una jefatura de servicio. Después es fundamental la jerarquización de esto, por lo tanto, lo llevamos nosotros a hacer una dirección. Entonces hay una jefatura de servicio y una dirección de gestión de pacientes, que es la que coordina el flujo de atención y bueno, está ampliamente jerarquizado. Nuestro hospital es un hospital de alta complejidad que está enclavado en el segundo cordón del conurbano bonaerense, Florencio Varela, trabaja directamente con lo que se llama la región sudeste, que está dentro de la región sanitaria sexta de la provincia de Buenos Aires, y trabaja por derivación de 8 hospitales de la zona, de estos 4 municipios, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Y es un hospital que después ha cobrado relevancia, importancia en la trasplantología, en las cirugías complejas, y entonces es un hospital de derivación de toda la provincia y en trasplantología, por ejemplo, de la nación. Por lo tanto, es muy importante para nosotros y es fundamental tener a cargo una dirección de gestión de pacientes y gestión de pacientes en red, que lo que hace es coordinar todo el circuito que realiza el paciente y funcionar como nexo dentro de los diferentes nodos de la red y dentro de los servicios. Tiene 4 áreas importantes, la de internación, la de atención ambulatoria, atención al usuario y algo que nos dio mucho resultado en la pandemia es el Centro de Comunicación Inteligente, el CCI, que coordina toda esta actividad. Nuestro hospital tiene grandes líneas que son las terapias intensivas de adultos e infantil. No había en la zona terapia intensiva infantil, sí neonatología. Nuestro hospital no tiene ni ginecología ni obstetricia. Tenemos una de las maternidades cercas más importantes de la provincia de Buenos Aires, como es el Hospital Mi Pueblo, donde yo estuve muchísimos años y que tiene una neonatología excelente. Lo que no había en la región es terapia intensiva pediátrica y desde el 2007 sí la tenemos. Por supuesto, cuidados progresivos, si bien es fundacional en nosotros, todos veníamos de otros hospitales, generalmente de provincia, y entonces, donde es complicado, ahora el compañero va a hablar acá, pero la idea nuestra al empezar un hospital, por ahí a veces comentábamos ahí afuera que por ahí puede ser un poco más fácil, pero sin embargo, digamos, fue necesario, o es necesario esto marcarlo bien, y nosotros decimos que el modelo de atención es innovador, pero lleva a todo un cambio cultural, porque al interior los servicios que no tenga
no tengan el control de las internaciones, del manejo de los pacientes y que esté centralizado en una jefatura de gestión de pacientes y después en una dirección jerarquizando el área, fue muy, muy importante. Y hacia el exterior o hacia la red, nosotros nacimos en red y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, de ver que las internaciones sean las correctas. Si después en las preguntas vamos a definir que la alta complejidad es difícil de definir, porque por ahí lo complejo es, algunas cosas son sencillas de definir y otras, si un hospital no tiene un servicio, por ahí es demasiado complejo para el hospital. Y entonces hay que resolverlas si queremos trabajar en red y que la red no sea algo que esté etéreo y que esté en el aire, sino que sea concreto. Si bien no hay una gobernanza, una gobernanza institucional de la red, sí tenemos reuniones continuas y bueno, y eso para nosotros es fundamental. Después, algo para decir nosotros dentro de los ejes transversales que fortalecen la implementación de esto de cuidados progresivos, nosotros marcamos cuatro áreas. Un área, como decía el compañero, es de la jerarquización de la enfermería. La enfermería es algo que está en todos los servicios. Nosotros estamos también muy orgullosos con la jefatura de enfermería y en el 2015 pues, se llevó a cabo la dirección de enfermería, que hoy en día es bastante más común. En provincia se está tratando de tener direcciones de enfermería, y enfermería nosotros es una fuerza laboral increíble que se dedica básicamente al cuidado de los pacientes y están en todos los servicios. Nosotros de 2.000 empleados, casi 800 son enfermeros, así que es imprescindible, están en todos lados. Después, el área de gestión de la calidad, que impulsa los procesos de mejora continua centrados en las personas y en el concepto de hospital seguro. El área de planificación y planificación estratégica, que organiza todos los aportes individuales de los servicios con los famosos POA, los planes operativos anuales, y lo lleva por supuesto, a llevarlo a la visión y a la misión del plan estratégico del hospital. Nosotros estamos cursando nuestro cuarto plan estratégico 2022-2026, y bueno, el área de planificación es muy importante en eso. Y por último, el área de cuidados humanizados, que es un área nueva. Esta fue a través de la pandemia, donde nació y ha cobrado una importancia fundamental. Hoy en día es un servicio y es el nexo para nosotros con los diferentes referentes del hospital, para que se pueda abordar de manera institucional y integrar las necesidades y el bienestar de dos actores. Cuando hablamos de actores hablamos de pacientes con la familia y de los trabajadores de salud, o sea, de todos nosotros. Los cuidados humanizados para nosotros, lo vemos todos los días, posibilitan asegurar a la población el derecho a recibir y a demandar una atención personalizada, digna, de calidad, centrada en la persona, siguiendo los principios bioéticos. Es un objetivo fundante de nuestro hospital. Y bueno, y hasta ahí yo hablaría. Después, si querés, podemos hablar trabajamos en la terapia intensiva, en la acogida y en la revinculación. Fantástico, gracias, Ariel. Seguramente después vamos a tener algunas preguntas respecto a eso. Antes de darle la palabra a Felipe, yo creo que lo que menciona Ariel justo da pie para eso. Primero que lo que queremos hacer, lo que está escrito, tiene que terminar dando cuenta en las estructuras orgánicas de los hospitales. Si mencionaba recién una dirección de atención, veo gente que expuso ayer de infraestructura, cuántos años en los hospitales no se discutía la dirección de infraestructura y decíamos, tiene que existir. Y hoy también, si queremos ir hacia un modelo de cuidados progresivos, hay que jerarquizar ciertos roles dentro del hospital que no solo sean declamativos, sino que queden dentro de la estructura. Y en ese sentido, uno de los aspectos que mencionó también Ariel es el recurso humano, es el recurso profesional, es la persona que lleva esto adelante. Y en nuestro caso tenemos en este conversatorio la suerte de contar con Felipe Griva, el primer residente de cuidados progresivos de la Argentina, que se encuentra en tercer año, así que nos va a contar de primera mano qué es estar formándose en esta nueva residencia, en este nuevo modelo de gestión.
Buen día a todos. Bueno, primero agradecer en nombre de la Secretaría y de Rosario y del hospital la invitación. Y bueno, contarle un poco primero el hecho de en qué hospital estoy y en qué red estoy, que es importante para entender después cómo se desarrolla la residencia. El ECA, que es el Hospital de Emergencia de Rosario, tercer nivel de la municipalidad, es un hospital que tiene una cultura organizacional de 1900, que empezó a trabajar en cuidados progresivos en el 2006, luego se mudó a un hospital nuevo que acompañó lo edilicio en esa modalidad de atención, pero digamos, el mensaje que quiero dejar es que es una cultura organizacional que se transformó de un hospital clásico, tradicional, por servicios que venía de una historia desde el 1900, a un hospital moderno con una cultura organizacional hoy que se puede decir que es modalidad de atención, cuidados progresivos. Eso para resaltar y bueno, un poco yendo a los ejes temáticos, dos palabras que se hizo a través, digamos, que una herramienta que se utilizó, una unidad de gestión que centralizó un poco el manejo de las camas, de los turnos quirúrgicos, con una visión transversal y siempre apuntando a que el centro, la centralidad es del paciente. Eso es importante un poco después por mi elección, porque para mí esto es un cambio de paradigma en todo lo que yo venía viendo desde la carrera, la universidad, después la PFO, pasar por todos los hospitales, ir viendo. Era un poco, la oferta de cuidados progresivos para mí es un cambio de paradigma en cuanto a la atención y en cuanto a hacer un cambio que le acerque a la gente la atención. Y dentro del hospital, transformar un hospital que tiene el que antes, un hospital clásico tradicional, el centro del servicio y el satélite era el paciente, ahora, hoy en día, el centro es el paciente y los satélites son los servicios que intervienen sobre ese paciente. La red de salud de Rosario es una red que tiene, digamos, hoy en día, que a partir del 2021 están las directrices de Nación de cuidados progresivos. La verdad que en Rosario tenemos todas las unidades de cuidado, desde los centros de salud, los centros ambulatorios de atención de especialidades, internación domiciliaria, centros de día, primer y segundo, tercer nivel, en el caso del ECA, que es donde el centro formativo mío es el ECA, pero tuve espacio de aprendizaje por muchos lugares de la red. Siempre las preguntas que me hacen es ¿por qué, cómo llego yo a elegir una residencia en cuidados progresivos? Yo soy un poco idealista y mi ideal es la justicia social y en ese ideal yo en los primeros años después de que me recibí trabajé en un centro de salud muy periférico de Rosario en pandemia, reemplazando a los médicos que trabajan ahí que eran adultos y inicialmente se licenciaron. Y un poco lo que vi, que ya venía viendo, es que el proceso de atención del médico del consultorio que hace la intervención dentro del proceso de atención, esto es una percepción mía, no es un estudio ni nada, para mí es un 20%. El otro 80% es la logística, la planificación, es que el que te viene a la consulta llegue al turno, tenga la atención del especialista cuando va al hospital, después el control. Toda esa logística es para mí el 80% del proceso de atención. Y en eso yo lo que me planteé fue, bueno, si yo lo que quiero, ¿qué puedo hacer yo para aportar mi granito de arena para desde mi lugar como médico en eso? Y se acompañó que de casualidad absoluta, justo el año que yo quería entrar a una residencia, se abrió esta posibilidad desde Nación de hacer una residencia que un poco apunta a especializarte en ese 80%, de entender cómo son los procesos y poder conducirlos y guiarlos. Dije, este es el grano de arena que yo puedo aportar a mi ideal, que es la justicia social desde el lugar del mío. De ahí arranqué. Y arranqué en el hospital, en un hospital que si bien todos ya tienen interiorizado los cuidados progresivos, porque ya hace 17 años que trabajan en cuidados progresivos, y sin saberlo lo tienen totalmente interiorizado y hacen gestión por cuidados progresivos, los médicos y todo el personal, todo el equipo de salud. Yo tuve que usar para poder ir. Una cosa que me faltó contar es que la residencia es innovadora por dos cuestiones. Una primera, que es los cuidados progresivos, y la segunda, que es innovadora por la modalidad de enseñanza que tiene,
que es por APRO, que son habilidades profesionales a confiar, y tiene todo un esquema, una matriz del programa, que el programa se transforma en es como a mí me evalúan y el programa es todo el tiempo en la mano, todo el tiempo tutorizado el programa, y eso fue fundamental porque yo para formarme usé las arquitecturas de los servicios tradicionales. Yo estuve 6 meses en clínica médica, 6 meses en cirugía, tuve 3 meses en neurocirugía, o sea, especialidades muy duras, que en un hospital de emergencia de agudos son especialidades duras, internamente son clásicas, duras. Y gracias a que tuve un acompañamiento y una tutoría por parte de las coordinadoras de la residencia, que por otro lado aportaron de los 1100 hitos, los hitos son la redacción en sí del programa, de los 1100 que son los totales, 800 fueron redactados por el equipo de la secretaría que eran parte las coordinadoras. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando mi residencia? Yo estaba en clínica y semanalmente yo me tenía que juntar con ellas y ver el programa y apuntar a las cuestiones específicas que yo tenía que absorber y que yo tenía que aprender y ver qué me había parecido, cómo se habían realizado, qué se podía mejorar. Un punto clave es el alta, que lo hablaron. Entonces, todo el tiempo eso, retrabajando y seleccionando, poniendo foco las cosas que yo tenía que aprender en ese espacio. ¿Qué hago hoy en día que ya estoy transitando el 3er año? Hoy estoy transitando en la unidad de gestión del hospital, que un poco soy el, ¿cómo le dicen? La interacción del centro computado. Nosotros, Centro de Control de Operaciones. Centro de Control de Operaciones. Es el centro, yo vengo de hoy en día, es el Centro de Control de Operaciones, pero con una carpetita como esta que la tengo todo el día y te llaman por teléfono, hay un tal paciente, entonces soy un poco el nexo de la red con el hospital y la idea acompañado totalmente y apoyado por esta unidad de gestión que tiene apoyo absoluto por dirección, por dirección y por la secretaría, y es la gente que trabaja en esa unidad, es gente que está totalmente avalada dentro del hospital. Entonces me brindaron esa espalda para que yo pueda cumplir ese rol de ser un poco el nexo entre el afuera, la red, y el adentro, el hospital, e ir acomodando el hospital en base a la demanda que va a ir llegando a través de la central de derivación, ir articulando entre los distintos servicios según lo que va a llegar al hospital para que la atención de ese paciente sea lo más adecuada posible. Y también eso viene la optimización de camas, reducir la estada de paciente, el tiempo de estada, que eso te lleva a mayor giro cama, que digamos, eso es accesibilidad. O sea, yo tengo en la cabeza que hacer eso es accesibilidad, que es igual a más gente poder usar el servicio. Y eso hace que el servicio de salud le pueda llegar de mejor calidad a más personas. Y calidad. Calidad es fundamental en mi formación. De hecho, la residencia, así como los clínicos se forman bajo la tutoría del servicio de clínica, la residencia de cuidados progresivos depende directamente de la unidad de calidad y seguridad del paciente del hospital. Eso hace que está atravesada totalmente la formación por calidad y por seguridad. Desde el primer año no, pero a partir del segundo año yo fui parte de todas las reuniones del comité de calidad, donde se tratan todos los asuntos de calidad y seguridad. Entonces eso también te da una visión distinta a la formación que tienen los servicios por una cuestión también, que es otra mirada totalmente diferente a la tradicional. Y bueno, no sé cómo estamos con los tiempos porque podría hablar horas, pero básicamente es eso. Vamos a pasar a Mariano, pero antes, muy breve, como suele suceder en estas cosas, esto es un conversatorio, pero conversamos un ratito antes de subir. Si decimos que tenemos que cambiar la cultura institucional, y la cultura institucional, esa forma de hacer las cosas que tenemos, también la hacemos los médicos y los trabajadores de salud que estamos dentro del hospital. A mí, muy breve, me gustaría, es el primer residente en cuidados progresivos, digo, la recepción de los colegas y los otros residentes de otras especialidades típicas, porque hay que atravesar todo eso de cómo lo miramos, cómo lo tratamos, cómo le decimos. Vamos, breve contar eso porque es parte de lo que nosotros podemos transformar en nuestras instituciones a la hora que vengan los residentes de cuidados progresivos. Bueno, un poco en una charla que también tuvimos allá en Rosario, la coordinadora le hicieron una pregunta muy similar y lo que dijo fue, al principio era ¿qué hace?
Y ahora la pregunta es ¿dónde está Felipe? Como, no por ser autorreferente, pero como eso fue lo que la coordinadora contestó a una pregunta exactamente igual de la que hiciste vos. No, es difícil, es también todo el tiempo evangelizar esto. Yo hoy, ¿por qué por ahí me siento un poco en condiciones de sentarme acá y contar todo esto? Porque lo hice desde que entré 750 millones de veces, desde el técnico de rayos hasta a todo el hospital, contándole qué hago, por qué lo hago. Es una práctica que la tengo bastante interiorizada, si bien esto puntualmente también les agradezco a todos, porque esto que estamos haciendo ahora es parte de mi residencia, porque dentro del programa está presentación en congreso, del Ateneo, está consensuado, así que estoy completando un hito dentro de mi formación, estoy completando un hito acá, así que también les agradezco por eso. Pero no, volviendo a la pregunta, es todo el tiempo estar presentándose, contando, comunicando, explicando. Y yo cuando me encuentro con los más duros, porque te lo encontrás, cuando estaba en clínica y iba a pasar a cirugía, un día me mandaron a llamar, bajó uno del coso y me dijeron, Felipe, tenés que ir al estar de que te están buscando los jefes de cirugía. Bueno, me sentaron así, los 3 jefes de cirugía. Bueno, vos, ¿para qué va a venir a cirugía? ¿Vos vas a operar? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, porque yo tengo que venir a buscar acá, entender cómo funciona un servicio quirúrgico, las listas, ver cómo arman las listas quirúrgicas, justamente para después, si de la mañana hay que gestionarla, entender cómo se manejan ustedes. Terminaron entendiendo, obviamente que tuve que ir a levantarme a las 3 de la mañana durante 6 meses para ir a curar 750 millones de pacientes, todas las curaciones, era un R1 más, soy COR de los otros que están ahí y hacía exactamente lo mismo que ellos, excepto entrar a quirófano, cambiarme estéril, esa parte no entrar a quirófano, pero todo lo que implicaba de ahí para atrás era uno más en el servicio. Y bueno, difícil. Cómo yo un poco anulaba al que viene siempre con, vos, ¿qué hacés? ¿Qué sé yo? Era decirle, ¿a vos te parece que esto así funciona bárbaro? Se puede mejorar. Bueno, eso es lo que yo pienso. Gracias, Felipe. Bueno, y está Mariano, que está en otro nivel de la gestión. Él trabaja en nivel de propiedad de los hospitales de Provincia de Buenos Aires, porque está en el Ministerio de Salud de la provincia. Están haciendo un gran trabajo con Nicolás Crepla a la cabeza, pero te ha tocado un proyecto difícil que es implementar este modelo en los hospitales de PBA. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buen día a todos, a todas. Gracias a iSalud por la invitación. Gracias, Fernando. Gracias, Alejandro Costa también que me convocó. Mi solidaridad con Felipe. Yo como médico generalista me pasó también. No entendían qué hacía la medicina general. Creo que los de cuidados progresivos es los nuevos generalistas, digamos, hacia adentro de los hospitales y me parece que está bueno, es muy interesante la experiencia. Agradecer al resto de los compañeros también del panel. Sí, me trasladaste la pregunta de cómo vienen implementando los cuidados progresivos y después me dijiste, tenés 7 minutos. Y ahí ya digo, bueno, ¿cómo resumo el trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio? Que quizá no tenemos una historia tan ideal para contar, sino todo lo contrario, es para reflexionar y compartir la experiencia y ver cómo colectivamente también vamos encontrando o escribiendo o reescribiendo la teoría de los cuidados progresivos, porque también lo que nos pasó fue, cuando empezamos a estudiar el tema, era que mucho estaba, bueno, institución nueva, cómo la organizamos en función de los cuidados progresivos. Es un poco también lo que comentaba Felipe, lo que pasó en su hospital. Los hospitales de la provincia ya vienen con su historia, con su cultura institucional, con todas sus corporaciones hacia adentro de los servicios también. Así que teníamos que pensar una estrategia que nos ayude a transversalizar una política de cuidados. Y en ese sentido hubieron 2 hitos, obviamente, que ayudaron mucho a empezar a dar esta discusión. Uno, obviamente, fue la pandemia, que acá no la mencionamos, no sé, no la queremos mencionar más ya, pero bueno, es claramente un hecho que por lo menos hacia adentro de los hospitales de la provincia transformó automáticamente en todos los hospitales de cuidados progresivos. Es verdad que en solo una línea de cuidado o a través de una sola patología, pero por lo menos derribó en la práctica muchas cuestiones que por ahí teóricamente o cuando las queríamos discutir no se podían. Entonces, bueno, todos los hospitales, según el nivel de cuidado, se internaba y todas las camas estaban a disposición, ¿no?
Y el segundo hecho que para nosotros fue muy importante fue el plan quinquenal que presentó el ministro, Nicolás Kreplak, con mucha compañía también del gobernador Axel Kicillof, en función de presentar un plan quinquenal que tiene 3 puntos que son muy importantes. Que el primero es recuperar la rectoría sanitaria de la provincia. El segundo tiene que ver con transformar el modelo de atención, que creo que acá es parte o central lo que estamos discutiendo. Y el tercer hito tiene que ver con informatizar o mejorar los sistemas de información en la provincia, que también lo decían los compañeros, en función de no solo la historia clínica, sino todos los procesos que hacen a la gestión hospitalaria en este caso o a la red de atención en nuestro caso. Y en ese sentido, los cuidados progresivos para nosotros fueron como la excusa o la herramienta perfecta para implementar el plan quinquenal en un contexto difícil. ¿No? Vos también me consultabas, bueno, ¿qué diagnóstico tienen ustedes de los hospitales de la provincia? Bueno, creo que la mayoría de acá se ha vinculado alguna vez con algún hospital de la provincia. Son más de 100 efectores entre hospitales, unidades de pronta atención, distintos dispositivos, mayoritariamente organizados por servicios. Son muy poquitos hoy los que tenían algún antecedente o alguna cultura institucional vinculada a los cuidados progresivos, y si la tienen, solamente vinculada a la internación, ¿no? La mayoría de los cambios de las estructuras orgánicas funcionales que tenían los hospitales estaban vinculadas a cuestiones de internación, o más vinculadas a la internación y no al proceso más transversal de atención. Una infraestructura que, como sabemos, es necesaria, pero en el caso de la provincia, en muchos hospitales es deficiente. Tenemos hospitales pabellonados, que tenemos que dar una discusión en torno a cómo organizamos eso. Tenemos sistemas de información fragmentados, no tuvimos una política recién, ahora estamos teniendo con la historia de salud integrada una política unificada de informatización de los datos. Entonces cada hospital quizá tiene su sistema de información, el que lo tiene, y hay muchos que todavía están trabajando con papel. Tenemos la discusión de la fuerza laboral, que veo que también lo estuvieron discutiendo en el día de ayer. Ahí hay también mucho para trabajar, sobre todo en clínica médica y en enfermería, en función de los cuidados progresivos, en función de la jerarquización de la enfermería, que también lo mencionaba Ariel, sobre todo de ir hacia la licenciatura en la mayoría de los enfermeros y enfermeras. Tenemos admisiones descentralizadas. Y bueno, algunos hospitales por su cuenta empezaron a desarrollar distintas estrategias, y solo 6 hospitales tenían alguna admisión organizada, digamos, de estos 80 hospitales que solemos decir que son los hospitales de la provincia. Y en ese sentido, armamos un equipo, se armó un proyecto. Digo, ¿cómo empezamos a pensar la implementación de los cuidados progresivos? Tenía que ver con, entendíamos que teníamos que generar una admisión centralizada en cada hospital de la provincia, teníamos que construir los nodos de cada red, de la red, digamos, hablamos de red de hospitales, pero no teníamos a dónde referirnos, cuáles son los nodos de cada red. Hay nodos por servicio, pero no había una red hospitalaria, y en ese sentido la creación de las admisiones centralizadas nos parecía importante. Tomamos 22 hospitales como una primera corte de trabajo, armamos un equipo a nivel central del ministerio que se encargó, que se informó y que está tutoreando esos 22 hospitales. A cada uno de esos 22 hospitales se le pidió que armen un equipo implementador de cuidados progresivos hacia adentro del hospital, con un equipo que sea interdisciplinario y que tenga las características, o por lo menos sugeridas por nosotros, que tenía que ver con perfiles de administración hospitalaria, de enfermería, de clínica médica, alguna mirada quirúrgica también, alguna mirada de la admisión del hospital, de estadística, ¿no? Un montón de servicios que también hoy no estaban jerarquizados, quizás le daban un rol más administrativo y nosotros queríamos profesionalizar, así que cada hospital armó ese equipo implementador local también, y de la mano de los equipos del ministerio se armó un curso de cuidados progresivos, que fue un curso presencial y virtual de 5 encuentros, donde primero discutimos qué eran los cuidados progresivos, porque también pasaba eso, ¿no? Ibas a un hospital, no, nosotros ya lo estamos haciendo, ya funciona todo perfecto. Después ibas y diciendo, no, bueno, evidentemente lo tenemos que volver a conversar, o tenemos que discutir en torno a qué son los cuidados progresivos para la provincia al menos. Es cierto que tampoco nosotros teníamos materiales propios, están los materiales de Nación, pero bueno, estamos construyendo también nuestra propia bibliografía. Se hicieron los 5 encuentros, discutimos qué son los cuidados progresivos y sobre todo discutimos las admisiones centralizadas, ¿no? Nosotros pensamos en la creación de un servicio de admisión centralizada que tenga 3 salas, una sala vinculada a la gestión del paciente, que bueno, es mucho de lo que estuvieron hablando los compañeros previamente, vinculado a los procesos de la gestión de turnos,
centralizar la gestión de turnos, ¿no? No que cada servicio dé los turnos que le interesan, sino centralizar las agendas, centralizar la gestión de las camas, que eso en la pandemia se avanzó muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos un tablero de gestión de camas que permitió que ningún bonaerense se quede sin una cama de terapia intensiva. Eso para nosotros fue algo muy importante porque se informatizó y se gestionó en función de esos tableros de mando. Y también sumarle a esa sala de gestión de pacientes una unidad de atención a la comunidad que no teníamos, digamos, ¿no? Generalmente iban y le tocaban la puerta al director o en un lugar de informes, pero generar una oficina, una unidad profesional que esté abocada a los problemas de los usuarios en el hospital y en el territorio también. Después generamos una sala sobre todo de atención ambulatoria para centralizar todo lo que tiene que ver con lo ambulatorio del hospital también. Los consultorios externos no están centralizados, ¿no? Cada servicio tenía su consultorio y no lo prestaba, ¿no? Eso de, bueno, los consultorios son del hospital, del turno mañana, turno tarde. ¿Quién dice en qué horario se tienen que ocupar? ¿Cómo se organiza? Bueno, generar una jefatura transversal a eso. Y por último, sí nos metimos en la cuestión de internación, con una jefatura de internación por niveles de cuidado, la cual también quizá ahora la estamos empezando a trabajar y lo dejamos para una segunda etapa, porque también entendemos que va a llevar un poquito más de tiempo en función también de algunas reformas edilicias que algunos hospitales necesiten. Así que ahora en principio estamos muy abocados al proceso de lo ambulatorio y la gestión del paciente y a jerarquizar muchas áreas administrativas que no tenían ninguna coordinación profesional, ¿no? Un poco por la forma organizativa de la provincia, que tiene esas dos leyes que conviven y muchas veces porque son dos leyes, son dos equipos de trabajo distintos, ¿no? Así que ese es el trabajo que venimos haciendo. No me quería extender mucho en el tiempo. Después me decías, bueno, ¿qué resultados esperamos un poco de este trabajo? Esperamos el resultado de generar las 22 admisiones centralizadas en esos 22 hospitales, a tener los expedientes y las estructuras formales para fin de año de esos hospitales, sistematizar todos los procesos de trabajo. Hoy no tenemos guías de procedimiento unificados, entonces estamos escribiendo qué tiene que hacer cada uno, porque si no es imposible construir un marco, un esquema de trabajo común. Bueno, estamos trabajando mucho sobre la formación sobre el modelo de atención y los cuidados progresivos hacia adentro de los hospitales, aprovechando las jornadas científicas de cada hospital y demás, como llevando el debate permanentemente. Y bueno, después cada hospital empezó a hacer un plan de obras en función de los cuidados progresivos. Claramente nuestros hospitales estaban hipertrofiados o por la dinámica histórica estaban más vinculados a la internación y no tanto al ambulatorio. Entonces, bueno, cómo mejoramos la infraestructura de los consultorios, lo ambulatorio de la admisión del hospital, cómo mejoramos las unidades de atención. Y me parece que algo clave también que estamos haciendo y que por ahí da para una charla aparte y creo que también lo abordaron en el día de ayer, tiene que ver con todas las obras de conectividad y con conectar el hospital, ¿no? Tener internet en todas las salas, en todos los consultorios, trabajar con la historia clínica, trabajar con una turnera informatizada. Vamos hacia eso, digamos, hay más de 50 hospitales que ya están trabajando con la historia de salud integrada en la provincia. Y obviamente queremos abarcar con esta política tanto de informatización como de cuidados progresivos el 100% de los hospitales. Esperamos continuar después de octubre con esta política. Bueno, fantástico. Un gran desafío tiene la provincia. Y rescato de todo lo que dijo, cómo en el marco de un plan quinquenal incorpora lo que es reformas edilicias que se necesitan, la actualización en todo lo que tiene que ver con informática y la jerarquización también de las estructuras. Así que vamos a estar acompañando todos porque digo, ahí cambia el modelo hospitalario en la provincia de Buenos Aires. Ale, si tenemos